Entonces, tenía que darles algunas explicaciones, indicaciones sobre esta semana. El día viernes vamos a tener el control de deberes y el examen. Entonces, el control de deberes lo vamos a tratar de hacer en la primera media hora de clase. Luego vamos a dar una horita de clases y luego les dejaría más o menos una media hora para que descansen entre las clases y el examen del día viernes. ¿Sí? En la en el control, sí, en el control de deberes va a ir el último tema, geometrías electrónicas y moleculares, polaridad y fuerzas intermoleculares, relacionadas un poquito con la presión, la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión, nada más, los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, nada más. Y en el examen sí es acumulativo, entonces iría desde lo primero que vimos, presión, leyes de los gases, etc., hasta fuerzas intermoleculares. Lo que veamos hoy y el día viernes ya es para el siguiente bimestre, entonces no iría en la evaluación. ¿Sí? ¿Qué más sobre indicaciones? Otras indicaciones, ya tienen habilitado en su aula virtual las notas tanto del control 1 como de la prueba 1 y tienen en su Excel, en el Excel compartido del GR4, en el que dice asistencia del GR4 de Química General, tienen el control o las observaciones que pueden poner en el control de deberes 1 y les voy a hacer también un duplicado aquí antes de que me olvide para que pongan de la prueba 1. Entonces, si tienen alguna observación sobre el control de deberes 1 o la prueba 1, lo apuntan aquí, ponen pregunta 1, P1, está mal calificado por los decimales o mi procedimiento está correcto y no sé, en el aula virtual no se reconoce mi respuesta. Entonces, para que pueda aquí poner lo que tengan dudas sobre cualquier calificación de la prueba 1 y del control 1. Entonces, Dije, disculpe, ¿dónde estaba ese Excel? en el grupo del GR4, ahí puede acceder a los documentos compartidos y tiene ya les paso igual el link por el chat. ¿Sí? Entonces aquí puede poner las observaciones si es que tiene alguna observación sobre sus notas en el control 1 y en la prueba 1. Y esperemos que para el fin de semana ya pueda corregirles todo y que también tengan habilitado las notas del examen para ya el lunes o martes de la siguiente semana tener todas las notas y empezar a pasar el día 13. El 13 se empieza a pasar notas y con eso pues ya tienen la nota del primer bimestre. Ahora bien, respecto a las clases, en la anterior clase nosotros habíamos hecho algunos ejercicios sobre fuerzas intermoleculares y quedó pendiente un ejercicio, entonces vamos a hacer este ejercicio juntos para poder cumplir con los ejercicios que teníamos que hacer en la parte de teoría. No sé si podemos empezar, ¿Están listos para empezar entonces? Ya. Entonces, empecemos.
Dice explicar en términos de fuerzas intermoleculares. Y ojo chicos, cuando les pidan explicar en términos de fuerzas intermoleculares, hay que hacer el procedimiento que habíamos quedado, ¿no es cierto? O sea, el procedimiento de encontrar la polaridad de la molécula, dependiendo si es dipolar diatómica o poliatómica, y determinar las fuerzas intermoleculares. Entonces, hay que hacer ese procedimiento para poder justificar el ejercicio. Y entonces vamos a empezar. Entonces dice, explicar en términos de las fuerzas intermoleculares por qué el amoníaco tiene un punto de ebullición mayor que el CH4, el cloruro de potasio tiene un punto de fusión mayor que el yodo y el naftaleno C10H8 es más soluble en benceno que el bromuro de litio. Entonces empecemos con el literal A. Entonces me piden comparar dos compuestos, el amoníaco y el CH4, el metano. ¿Sí? Entonces igual hay que hacer el procedimiento y todos nosotros ya habíamos realizado antes, entonces voy a un poco coger de aquí para ahorrar un poquito de tiempo. Esto sería lo del CH4 y del amoníaco. Sería esto. Entonces, el NH3 tiene puentes de hidrógeno, mientras que el CH4 únicamente fuerzas de dispersión. Entonces, si ordenamos las fuerzas intermoleculares, entonces el NH3 tiene mayor intensidad de fuerzas intermoleculares que el CH4 y por lo tanto, como el punto de ebullición también está relacionado con las fuerzas intermoleculares, entonces el punto de ebullición también tiene esta misma relación. El NH3 tiene mayor punto de ebullición que el CH4. ¿Ya? O sea, desde este punto de vista quedaría explicado. Vamos al literal B. En el literal B me piden comparar el cloruro de potasio con el yodo. Entonces, ¿qué es el cloruro de potasio? El cloruro de potasio es un compuesto iónico. Un compuesto iónico. Por ser un compuesto iónico, está formado por enlaces iónicos, que son un tipo de fuerzas intramoleculares. Tipo de fuerzas intramoleculares. ¿Ya? Entonces, ¿y ahora qué es el yodo? El yodo es una molécula covalente no polar y entonces la sustancia, las partículas estarían formadas entre moléculas no polares. Como es un compuesto diatómico, entonces determinamos la polaridad por la diferencia de electronegatividades. Entonces, en este caso, como tenemos el mismo elemento, dos átomos del mismo elemento, diferencia de electronegatividades es 0, por lo tanto, esto es una sustancia no polar. Y la única fuerza intermolecular sería su fuerza de dispersión.
¿sí? Sería su fuerza de dispersión. Entonces, si comparamos la intensidad de una fuerza intramolecular con una fuerza intermolecular, la fuerza intramolecular es mucho más grande que una fuerza intermolecular. Por lo tanto, el punto de fusión también tiene esa misma relación. El punto de fusión para el compuesto cloruro de potasio va a ser mayor que el del yodo. Ahí quedaría justificado. Y en el literal C habla sobre la solubilidad. Entonces, para hablar sobre la solubilidad, pues vamos a tener una proposición que vamos a considerarla siempre para la solubilidad, que dice que lo similar disuelve a lo similar. Lo similar disuelve a lo similar. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un soluto polar, ese se va a disolver en un solvente polar. Si tenemos un soluto no polar, ese se va a disolver en cambio en un solvente no polar. Y también si tenemos un compuesto iónico, como ese compuesto iónico tiene carga, se va a disolver mejor en un compuesto con carga, un compuesto polar con cargas aparentes. Entonces, si respetamos eso, analizamos qué tipo de compuesto tenemos. Por ejemplo, el naftaleno, el C10H8, es un compuesto no polar, es un hidrocarburo aromático cíclico, bastante como es un compuesto aromático con anillos, entonces es bastante simétrico en todas sus proporciones, entonces es un compuesto no polar. Además no tiene electrones sin compartir. Este sería un compuesto no polar. En cambio, el bromuro de litio es un compuesto iónico, ¿no? Porque el bromo es de la 7A, el litio de la familia 1A, entonces forman un compuesto iónico. Y el benceno es un compuesto igual aromático, cíclico, bastante simétrico, entonces es un compuesto no polar. Entonces, teniendo en cuenta la proposición que acabamos de ver, de lo similar disuelve lo similar, entonces el compuesto no polar se va a disolver mejor en el compuesto no polar. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Entonces, hasta aquí tendríamos el control de deberes del día viernes y el examen del día viernes. Con esto ya ustedes podrían haber realizado todos los ejercicios sobre el tema en su libro de trabajo y con ello ya estar listo tanto para el control como para el examen. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Sí, profe, una pregunta. ¿Puede explicar de nuevo lo de solubilidad? Sí, vamos a tener en cuenta que siempre para solubilidad lo similar disuelve a lo similar. Es decir, si una sustancia es polar, se va a disolver en una sustancia polar.
Si una sustancia es no polar, se va a disolver en una sustancia no polar. Y para los compuestos iónicos, como tienen carga, se van a disolver mejor en sustancias polares. Pues por eso, por ejemplo, la sal, que es un compuesto iónico, se disuelve en agua, se disuelve fácilmente en agua. El agua es un compuesto polar. Ahora, por ejemplo, el agua y el aceite no se disuelven fácilmente, no se mezclan fácilmente, porque el agua es un compuesto polar y el aceite, los aceites orgánicos son casi siempre compuestos no polares o muy poco polares. Entonces, no se disuelven. Gracias, Inge. ¿Ya? Entonces, chicos, hemos terminado esta parte del capítulo. Entonces, ahora podemos ir a su aula virtual. En el capítulo número 1 está fuerzas intermoleculares, que es el tema hasta el cual va a ser la evaluación del examen del día viernes. Y luego tenemos propiedades de los líquidos. En propiedades de los líquidos tenemos ya las diapositivas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces ya podemos pasar a ver las propiedades de los líquidos. Bien, entonces, ¿para qué o cuál es el objetivo? ¿Cuál fue nuestro objetivo de haber estudiado las fuerzas intermoleculares? Pues es que podamos explicar el comportamiento de algunas propiedades del estado líquido. Como les había dicho en las anteriores clases, las fuerzas intermoleculares me van a ayudar a explicar las propiedades de los líquidos. ¿Sí? Entonces, bueno, para empezar un poquito con esto, vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso de lo que tendríamos de las anteriores clases. De las fuerzas intermoleculares, entonces habíamos dicho que vamos a clasificarlas o dividirlas en dos grandes grupos. Uno que serían las fuerzas dipolares y otro las fuerzas de dispersión. Entonces las primeras tres fuerzas que tenemos aquí son fuerzas dipolares. Teníamos otras también, pero aquí hemos puesto como ejemplo estas fuerzas dipolares. Dipolares se llamaban porque estaban relacionadas con un dipolo, ya sea un dipolo permanente o un dipolo momentáneo, de moléculas polares y no polares. Dentro de las fuerzas dipolares teníamos los puentes de hidrógeno, y eso sí, cuando aparecían en cualquier sustancia había que ponerles, había que escribirles, había que detallarles. ¿Por qué? Porque el enlace, el puente de hidrógeno se genera solamente cuando hay enlace oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno. Entonces, solamente cuando hay estos enlaces hay puente de hidrógeno. ¿Y por qué también era importante colocar? Porque cualquier sustancia, para cualquier compuesto que tenga puente de hidrógeno, hay que decir, o nosotros vamos a decir, que tiene la mayor intensidad en las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Porque el puente de hidrógeno es una fuerza de atracción bastante grande. Entonces es importante porque si me piden comparar tres moléculas y una de ellas tiene puente de hidrógeno, pues yo ya sé que esa molécula tiene la mayor intensidad de fuerzas intermoleculares y por lo tanto, por ejemplo, el mayor punto de ebullición o fusión. ¿Sí? Algo más que había que recordar con las fuerzas dipolares, por ejemplo, las fuerzas dipolo-dipolo, se daban solo entre moléculas polares y entonces dependía de la polaridad de las moléculas. Entre mayor era la polaridad o el momento dipolar de las moléculas, mayor va a ser las fuerzas dipolares. Las fuerzas dipolo-dipolo en este caso. Pues tenían una relación directa con la polaridad de la molécula. ¿Sí?
Ahora bien, cuando tenemos entonces, hablando sobre las fuerzas de dispersión, estas fuerzas de dispersión estaban presentes tanto en moléculas polares como en moléculas no polares. ¿Sí? ¿Y por qué estaban presentes en todas las moléculas, ya sean polares o no polares? Porque tienen que ver con la nube electrónica de las moléculas. Y entonces aparece la relación del tamaño y estas fuerzas intermoleculares. Entonces, a mayor tamaño, es decir, a mayor peso molecular de las moléculas, mayor eran las fuerzas de dispersión. ¿Sí? Entonces, eso a manera de resumen es lo que serían las fuerzas intermoleculares. Hay que recordar aquí también que había moléculas, que si comparamos, por ejemplo, moléculas, unas 3 moléculas, y una de esas moléculas tiene puente de hidrógeno, el del puente de hidrógeno tendrá mayor intensidad en las fuerzas y por lo tanto mayor punto de fusión y ebullición. Si es que comparamos dos moléculas, una con dipolo-dipolo y otra con fuerza de dispersión, que tienen mismo peso molecular, las fuerzas dipolares serían mayores, las que decidan cuál tiene la mayor intensidad. En cambio, si es que tenemos moléculas que tienen diferentes pesos moleculares o pesos moleculares bastante diferentes, el doble, el triple, el cuádruple entre las moléculas, pues ahí prevalecían las fuerzas de dispersión antes que las dipolares, siempre y cuando la diferencia de pesos moleculares sea bastante grande. Bien. Y no solo hemos estado comparando sustancias o compuestos moleculares, sino también hemos estado comparando sustancias iónicas con enlaces iónicos. Pero hay que acordarse que los enlaces iónicos son fuerzas intramoleculares. Por lo tanto, las fuerzas intramoleculares son más intensas. Entonces, por ejemplo, el punto de fusión y ebullición de estas sustancias van a ser mayores que cualquier otro compuesto molecular. Entonces, si comparamos, por ejemplo, un compuesto iónico como el bromuro de potasio, óxido de calcio, sulfato de sodio, cloruro de potasio, etc., frente a cualquier molécula como el agua, el amoníaco, el CO2, etc., siempre estos compuestos iónicos van a tener mayor punto de fusión y ebullición por su fuerza intramolecular, por su enlace iónico. ¿Ya? Y por último también está aquí como resumen sobre la solubilidad. Entonces, lo similar disuelve a lo similar. Y entonces los compuestos no polares se van a disolver en compuestos no polares. Y los compuestos polares en compuestos polares. Lo similar disuelve a lo similar. Bien, entonces, habiendo hecho este resumen sobre fuerzas intermoleculares, vamos a hablar ya sobre los líquidos. Entonces, ¿por qué es importante hablar primero de fuerzas intermoleculares para poder hablar de líquidos? Porque gracias a las fuerzas intermoleculares se puede obtener el estado líquido. Si no hubiera fuerzas intermoleculares, entonces la sustancia permanece como gas. En el gas están separadas las moléculas y sus interacciones no son despreciables, no hay fuerzas de atracción. Pero para generar el estado líquido debe haber fuerzas de atracción que agrupen a las moléculas para que generen el estado líquido. ¿Sí? Entonces, las fuerzas intermoleculares en el estado líquido son bastante fuertes como para mantener juntas a las moléculas y de su naturaleza y de su intensidad dependen sus diferentes propiedades, las propiedades de los líquidos. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de los líquidos? Estas características ustedes las saben desde la primaria. Carecen de forma definida, asumen la forma del recipiente que los contiene. Tienen volumen definido y son ligeramente compresibles. Tienen densidades mayores que los gases, pero más pequeños que los sólidos, a excepción del agua que en las anteriores clases vimos, porque el hielo es menos denso que el agua y sería como un caso de excepción entre las densidades de líquidos y sólidos. Los líquidos son fluidos, tienen libertad de movimiento, pueden trasladarse, pueden fluir y se difunden unos a través de otros cuando son miscibles, permitiendo que se formen
soluciones o mezclas homogéneas. Y están formados por un conjunto desordenado de moléculas cercanas entre sí con movimiento aleatorio tridimensional. Esas serían las características de los líquidos. Ahora bien, vamos a empezar con la primera propiedad de los líquidos que nosotros vamos a analizar en función de las fuerzas intermoleculares. La primera propiedad que vamos a analizar es la viscosidad. Pero para empezar con la viscosidad, pues vamos a ver un pequeño video que nos dé una introducción a lo que sería la viscosidad. Déjenme ver dónde estaba. Sí, este. No vamos a ver todo el video, pero sí la primera parte que me parece bastante interesante sobre lo que es la viscosidad. Ya. ¿Sí se escucha, chicos? Sí, profe. Ahí también se escuchó, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces vamos a atender la primera partecita sobre la viscosidad, ¿sí? Los líquidos tienen muchas propiedades, pero las más conocidas son tres: tensión superficial, capilaridad y viscosidad. A ver, producción, póngame en un fondo bonito de líquidos en movimiento. Sí, ese me gusta. Pero anda cambiándolo porque si no me va a aburrir y tal. La tensión superficial, en simples palabras, es la energía que se necesita para aumentar la superficie de un líquido. La misma surge por las fuerzas que actúan cohesionando las moléculas. Dichas fuerzas no son iguales a la superficie y en el interior, ya que en la superficie las moléculas solo interactúan con las otras que tienen a sus lados y por debajo, mientras las que están en el interior interactúan con todas las que las rodean. La capilaridad es la capacidad que tiene un líquido para ascender por un tubo fino. Esta propiedad se relaciona mucho con la tensión superficial, ya que también interviene la fuerza de cohesión. En esta imagen podemos ver perfectamente cómo es que actúan las fuerzas sobre las moléculas. Y ahora haremos un experimento para poder explicar un poco mejor lo que es la viscosidad, utilizando un fluido no newtoniano. ¿Qué es un fluido no newtoniano? Ah, pues lo contrario al newtoniano, ¿no? Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía según la fuerza que se le aplica o su temperatura. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano. Y para realizar nuestro experimento necesitaremos un recipiente, agua, maicena y tu increíble fuerza. Colocaremos la maicena en el recipiente. Pon tanta cantidad como producto quieras obtener, y luego procederemos a colocar agua lentamente, hasta lograr una consistencia homogénea. Sí, cuesta un poquito. Yo le agregué un poco de colorante porque me aburría que sea blanco. Además, quiero que se vea un poco más bonito y ¡kawaii! Los líquidos, a diferencia de los sólidos, tienen la capacidad de poder fluir. Es decir, si se pone en movimiento un líquido, este, al moverse, tratará de permanecer todo junto, y es precisamente atribuida su virtud de ser viscosos. La viscosidad es la resistencia que tienen las moléculas que conforman un líquido para separarse una de otras, es decir, es la oposición de un fluido a deformarse. Es importante recordar que esto no se puede ver reflejado en un líquido que se encuentra estático, debido a que si el líquido permanece fijo, las moléculas que lo componen no tendrán la necesidad de interactuar entre sí para tratar de permanecer unidas. Como podemos observar, un fluido no newtoniano al estar estático parece ser completamente líquido.
pero al aplicarle alguna fuerza, este se comporta como un sólido, ya que sus moléculas presentan una fuerza intermolecular muy grande. Es decir, sus moléculas pueden permanecer unidas incluso ante una fuerza que intente separarlas. Además, podemos manipularlo perfectamente, obteniendo la plastilina para la escuela, ¡Oh my God! o un licuado para el verano que se aproxima. Mentira, mentira, es una broma. No, en serio, no se lo coman. Bueno, un poco a manera de introducción, a pesar de que no era el video que estaba buscando. Parecía un poco llamativo. Entonces, bueno, veamos si podemos definir a partir de lo que nosotros tenemos en las diapositivas. Me dicen si se ve todo bien, ¿no, chicos? Si es que hay algún error, alguna cosa, si no se escucha bien, algo, me avisa. Entonces, bueno, la primera propiedad que vamos a ver es la viscosidad de los líquidos. La viscosidad, como definición, es la resistencia de los líquidos a fluir. ¿Sí? Entonces, entre mayor sea la viscosidad, más resistencia tiene un líquido a fluir. Fluye menos o menos rápido y viceversa. Si tiene viscosidad baja, entonces el líquido va a fluir más rápidamente. Y tiene relación con la intensidad de las fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? Ya vamos a explicar. A mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares, mayor será la viscosidad y el líquido fluye más lentamente. ¿Por qué tiene relación con las fuerzas intermoleculares? Porque, por ejemplo, si un líquido tiende a moverse, los líquidos se mueven como en capas, en láminas. Entonces, cuando un líquido tiende a moverse o fluir, lo que hace es moverse en capas. Una capa recorre otra capa del mismo líquido frente a otra y va avanzando capa a capa. Entonces, claro, las moléculas, como cada una de las láminas de estas sustancias están formadas por moléculas, entonces las moléculas tienen fuerzas intermoleculares entre sí que les dejan, que mantienen juntas y forman el estado líquido. Pero también esas fuerzas se generan entre las moléculas de capa y capa. Pues al generarse esas fuerzas entre moléculas de capa y capa, lo que crean es una resistencia a que se mueva la capa, una capa frente a otra o una capa respecto a la otra, creando lo que se llama la resistencia del líquido a fluir o la viscosidad. Entonces, sí, tiene relación con las fuerzas intermoleculares, porque si estas fuerzas intermoleculares son bastante grandes, ¿qué es lo que sucede? Va a realizar más resistencia al movimiento entre mayor sean las fuerzas intermoleculares. No les van a dejar moverse fácilmente a las moléculas de la siguiente capa. Entonces, aumentando la viscosidad. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ya anotar la primera relación que obtuvimos sobre las fuerzas intermoleculares y la viscosidad. Entonces, ¿qué dice de la viscosidad de las fuerzas intermoleculares? Que a medida que aumente la intensidad de las fuerzas intermoleculares, va a aumentar la viscosidad. Y viceversa, ¿no? Entre menor es la intensidad de fuerzas intermoleculares, menor es la viscosidad. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a ver una relación entre la temperatura y la viscosidad. Entonces, al aumentar la temperatura, la viscosidad disminuye porque aumenta la energía cinética de las partículas. Consecuentemente, se rompe el ordenamiento de las moléculas y disminuye las fuerzas de atracción intermoleculares. Entonces, como el líquido está formado por moléculas, al aumentar la temperatura, las moléculas empiezan a adquirir energía cinética, adquirir movimiento. Al adquirir movimiento,
¿sí? Rompen el orden de las moléculas de los líquidos y se logra vencer las fuerzas intermoleculares, o mejor dicho, se debilitan estas fuerzas intermoleculares. Al debilitarse esas fuerzas intermoleculares, pues van a provocar que ya no haya tanta resistencia para el movimiento de capa en capa y pues la viscosidad disminuye. Entonces aquí tenemos la siguiente relación, la relación de la temperatura con la viscosidad. Entonces al aumentar la temperatura, pues aumenta la energía cinética de las partículas, lo que debilita o disminuye las fuerzas intermoleculares y por lo tanto disminuye la viscosidad de ese fluido. ¿Ya? Y viceversa, ¿no? Si disminuye la temperatura, disminuye la energía cinética de las partículas, aumentando las fuerzas intermoleculares y por lo tanto aumentando la viscosidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante sobre la viscosidad? Pues que tengamos esta relación entre las fuerzas intermoleculares y la viscosidad y la temperatura y la viscosidad. Bien, vamos a pasar a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la tensión superficial. Entonces, para hablar sobre la tensión superficial, entonces vamos a ver también un videíto que explica bastante bien la parte de la tensión superficial. Y chicos, aquí para hacer el análisis de la tensión superficial van a comparar dos sustancias. Van a comparar agua y etanol, un alcohol. Usted ya sabe o ya hemos estudiado el agua y el etanol en sus fuerzas intermoleculares. ¿Cuál de los dos, el agua o el alcohol, tiene mayor intensidad en las fuerzas intermoleculares? ¿Y por qué? Podría ser el agua porque presenta puentes de hidrógeno. Sí, el agua tiene puentes de hidrógeno, pero el alcohol también. Termina en OH, hay enlace oxígeno-hidrógeno. Pero ¿cuál era la diferencia? Que el agua tiene mayor capacidad de formación de puentes de hidrógeno que el alcohol. ¿Sí? Entonces, sí, el agua tiene mayor intensidad en las fuerzas intermoleculares que el alcohol. Entonces, bueno, en función de eso, ustedes ya tienen la idea en la cabecita acerca de estas dos sustancias y entonces va a poder tener una mejor visión de lo que sería la relación de fuerzas intermoleculares con la tensión superficial. Entonces vamos a ver la primera partecita de este video que habla sobre tensión superficial. Bienvenidos a un nuevo episodio de CienciaBit. Hoy voy a hablar de la tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, éstas se atraen con más fuerza, formando una fina barrera. Tenemos aquí estos dos pequeños recipientes. En uno de ellos voy a poner agua y en el otro alcohol etílico, también llamado etanol. Simplemente dejándola caer de plano, la cuchilla se sujeta sobre la superficie del agua. Ahora vamos a intentar lo mismo sobre el etanol. Directamente se hunde. Voy a probar con más cuidado. Nada. La débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sujetar la cuchilla. Ahora voy a poner unas gotas de alcohol a ver qué pasa. La cuchilla se hunde al disminuir la tensión superficial. Voy a colocar esta cuchilla de cúter
con este alambre doblado. También lo podéis hacer con un tenedor. Y ahora hago lo mismo con esta aguja. A continuación voy a añadir un poco de lavavajillas. Se trata de un jabón, o mejor dicho, de un detergente. Lo disuelvo en agua y lo añado con cuidado de no salpicar. Ha sido casi instantáneo. Los jabones y detergentes disminuyen la tensión superficial. Eso hace que el agua pueda penetrar mucho mejor en la ropa al lavarla, además de disolver las grasas. Vamos a soltar unas gotas de alcohol sobre esta superficie lisa de vidrio. Y ahora lo mismo, pero con agua en vez de alcohol. Voy a poner limaduras de hierro sobre el agua. Gracias a la tensión superficial del agua, conseguimos que la mayor parte del hierro no se hunda. Ahora vamos añadiendo alcohol. Vemos como casi todas las limaduras de hierro han ido a parar al fondo. La tensión superficial del etanol es 1/3 de la del agua. Moja mucho más que el agua. En cambio, la tensión superficial del mercurio es 6 veces superior a la del agua. Es por ello que el mercurio, a pesar de ser un líquido, no moja. La tensión superficial es la responsable de la forma casi esférica de las gotas de agua. La capilaridad es un fenómeno relacionado con la tensión superficial y la adherencia de los... Entonces, la primera parte de este video habla sobre la tensión superficial, la segunda parte habla sobre la capilaridad. Pero entonces primero veamos nuestras definiciones a partir de las diapositivas y ya luego vemos la siguiente parte de la capilaridad. Entonces, hablando sobre la tensión superficial, entonces las moléculas de la superficie de un líquido son atraídas hacia abajo por las moléculas que se encuentran en el interior, creando más atracción hacia abajo en estas moléculas de la superficie, lo que ocasiona que la superficie se tense como si fuera una película elástica y forma forma la película elástica que genera lo que se conoce como la tensión superficial. Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Es la medida de las fuerzas dirigidas hacia el interior del líquido que se deben vencer para expandir su área superficial o para romper esa película elástica. Entonces, como vimos en el video, las partículas dentro del líquido están rodeadas por otras partículas en todo su alrededor, en todas sus direcciones. Entonces, de alguna forma la interacción se compensa en todas las direcciones. Entonces, las moléculas del líquido internamente tienen sus fuerzas compensadas y estarían en equilibrio. Pero, ¿qué es lo que sucede con las partículas en la superficie? Estas partículas solo tienen interacción con partículas hacia el lado y hacia abajo, lo que crea interacciones de fuerzas intermoleculares con una resultante hacia abajo, que es lo que ocasiona que se tense las partículas de la superficie generando la película elástica. Entonces, una medida de estas fuerzas es la tensión superficial. Y claro, va a estar en función de la intensidad de fuerzas intermoleculares, porque entre más intensas sean las fuerzas intermoleculares, más tensión van a generar en las partículas que están en la superficie. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es la tensión superficial? Al ser una medida de las fuerzas dirigidas hacia el interior del líquido, que se deben vencer para expandir su área superficial, sería la medida de fuerza que se necesita para romper
esta película elástica y expandir el área de la superficie. Además, también es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie del líquido por unidad de área. También para poder romper esta película elástica y, digamos, aumentar el área superficial del líquido. Entonces, sí, como habíamos dicho, la tensión superficial también está en función de las fuerzas intermoleculares. Los líquidos que tienen fuerzas intermoleculares grandes también poseen tensiones superficiales altas, porque entre más fuerzas se ejerzan en las moléculas de la superficie, más se va a tensar la superficie formando esta película delgada. Entonces, nuestra primera relación sería que entre mayor es la intensidad de las fuerzas intermoleculares, mayor es la tensión superficial. Y como consecuencia, de esto, sabemos que el agua es una de las moléculas que mayores fuerzas intermoleculares tiene por sus puentes de hidrógeno y por lo tanto es una de los compuestos con mayor tensión superficial en la naturaleza. ¿Sí? Muy bien, ahora también podemos tener una relación con la temperatura. A mayor temperatura disminuye la tensión superficial. Esto también tiene una explicación muy similar a lo que hablamos en la viscosidad. ¿Qué pasa cuando aumentamos la temperatura? Aumenta la energía cinética de las moléculas, rompiendo el ordenamiento de ellas y debilitando las fuerzas intermoleculares, disminuyendo entonces la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Y si se disminuye la intensidad de las fuerzas intermoleculares, la atracción hacia abajo generando la película disminuye, por lo tanto, la tensión superficial también disminuye. ¿Sí? Estas relaciones también funcionan a la inversa. Claro, entre menos temperatura, más intensidad de las fuerzas intermoleculares, más tensión superficial. ¿Sí? Entonces, la tensión superficial es la causa de la resistencia que ofrecen los líquidos a la ruptura de la superficie. Y pues, debido a esto, pues en la naturaleza se utiliza este fenómeno, esta propiedad de los líquidos para muchas situaciones, como por ejemplo, existen insectos que pueden caminar sobre el agua porque su peso no es suficiente como para vencer la tensión superficial del agua. Pueden caminar sobre el agua. O se depositan láminas metálicas sobre el agua que flotan, o agujas, como vimos en el video, que van a flotar. La alta tensión superficial del agua me permite que podamos tener este tipo de experimentaciones. Y otra aplicación, o bueno, no aplicación, sino resultado de la tensión superficial es la forma esférica de las gotas de agua. ¿Por qué un líquido tiende a formar gotas esféricas? Por la tensión superficial. Porque las moléculas que están en el interior de esta gota de agua están ejerciendo fuerzas de atracción hacia el interior. Entonces, a las moléculas de la superficie también les atraen las moléculas internas, generando esta forma esférica para las gotas de agua. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la tensión superficial, chicos. ¿Qué es importante para la tensión superficial? Esta relación, fuerzas intermoleculares con tensión superficial y temperatura versus fuerzas intermoleculares y tensión superficial. ¿Sí? Bien, y vamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la capilaridad. Pero para hablar de la capilaridad hay que conocer primero qué es un capilar. Entonces, un capilar es un tubito con un diámetro muy pequeñito, ¿sí? Del orden de los milímetros. Un sorbete es muy grande para un tubo capilar. Un sorbete tiene un diámetro muy grande para un tubo capilar. Un capilar tiene un diámetro muy pequeñito. Entonces, ¿qué sucede cuando un capilar se sumerge en un recipiente que tiene un líquido? Ese recipiente, solo por acción de la capilaridad, solo por acción de las fuerzas intermoleculares que se ejercen entre el líquido y las paredes del capilar, puede llegar a ascender por el capilar.
sin necesidad de que se pueda succionar, que se pueda ejercer alguna fuerza. No, sin necesidad de nada de eso, el líquido puede ascender por el capilar. ¿Por qué? Ya vamos a explicar el mecanismo de la capilaridad, ¿sí? Pero es importante que usted conozca qué es un capilar, un tubo de diámetro muy chiquitito, del orden de los milímetros, incluso menos que milímetros. Bien, para explicar un poco la capilaridad deberíamos de el capilar hacerle como un zoom para poder observar qué es lo que está pasando en nuestro tubo capilar. Pues acá al ladito, en el lado izquierdo, voy a graficar las paredes del capilar y el líquido que está ascendiendo por el capilar. Pues claro, el líquido está formado por moléculas, entonces dentro del capilar vamos a tener moléculas de líquido que van a ascender. Y entonces la capilaridad es el resultado, como dice aquí, es el resultado de dos tipos de fuerzas, las fuerzas adhesivas y cohesivas. ¿Qué son las fuerzas adhesivas? Son fuerzas de atracción entre moléculas de diferente naturaleza. Entonces, en nuestro capilar, ¿dónde se van a generar las fuerzas de atracción de diferente naturaleza? Entre las moléculas de líquido, las moléculas de nuestra sustancia líquida y las moléculas de las paredes del capilar. Claro, el capilar también está formado por moléculas que tienen fuerzas de atracción que van a generar o van a atraer a las moléculas del líquido. Estas fuerzas adhesivas son las causantes de que el líquido pueda ascender por el tubo capilar, porque como son fuerzas entre las moléculas de líquido y el capilar, entonces el líquido va a tratar siempre de estar más y las moléculas van a estar pegadas más del lado del capilar, ¿sí? En cambio, las fuerzas cohesivas son fuerzas de atracción entre moléculas del mismo líquido. Ojo, ¿no? Ambas fuerzas adhesivas y cohesivas son fuerzas intermoleculares, entre moléculas. Las adhesivas son entre moléculas de diferente naturaleza y las cohesivas entre moléculas de igual naturaleza o del mismo líquido. Entonces, fuerzas cohesivas son las que están entre las partículas de líquido dentro del capilar y en cambio estas serían las causantes de hacer que el líquido pues corra hacia abajo. Y claro, si tomamos en cuenta todas las fuerzas, también deberíamos tomar en cuenta la fuerza del peso, porque dentro del capilar tenemos una cantidad de sustancia, una masa de sustancia. Esa masa va a tener su propio peso. Ese peso va a hacer que vaya hacia abajo. Pero claro, como el capilar es muy, muy, muy delgadito, entonces el peso de la masa de sustancia líquida dentro del capilar no es tan significante como las fuerzas adhesivas y cohesivas. Y de hecho, entre más pequeño sea el diámetro del capilar, el peso es más insignificante y las fuerzas adhesivas podrían llegar a hacer que el líquido pueda ascender a alturas bastante grandes. De hecho, este fenómeno de la capilaridad la utilizan las plantas, los árboles, para poder nutrirse de los diferentes nutrientes a base de lo que pueden tener por el fenómeno de ascender los líquidos hacia cualquier parte de la planta, por esta parte de la capilaridad. ¿Sí? Entonces la capilaridad se puede dar en dos sentidos, dependiendo de cuál de estas fuerzas es mayor y cuál de estas fuerzas es menor. Entonces, explicando esto, por ejemplo, tendríamos el caso A en esta figura, en la figura 11.10, tendríamos el caso A. En el caso A, las fuerzas adhesivas son mayores que las fuerzas cohesivas. Entonces, al ser mayores las fuerzas adhesivas, va a tender a que el líquido suba, porque, ya lo sabemos, las fuerzas adhesivas se provocan entre las moléculas de líquido y las paredes del recipiente. Entonces, permiten que el líquido suba. Entonces se dice que lo moja y forma un menisco cóncavo. ¿Sí? Lo que tendríamos en el caso A. Esto podría ser agua o algún otro, no sé, un alcohol puede ser también.
Pero también podemos tener el fenómeno de capilaridad para la sustancia B. En cambio, en este fenómeno las fuerzas cohesivas son mayores que las adhesivas y entonces el líquido no moja y más bien tiende a bajar a través del capilar, formando un menisco convexo. ¿Por qué? Porque sus fuerzas cohesivas son mayores que sus adhesivas. Y sí, por ejemplo, esta sustancia es mercurio. ¿El mercurio qué es? Un metal. ¿Qué mantiene juntas a las moléculas del metal? O a las partículas del metal, perdón. A las partículas los mantiene juntos el enlace metálico. El enlace metálico, sí o sí, o si nos acordamos, era una fuerza intramolecular y pues entonces su naturaleza es más fuerte. Entonces las fuerzas cohesivas, las que se generan entre las partículas de esta sustancia, son mayores y por ende tienden a bajar del capilar, no a ascender. ¿Sí? Entonces, habiendo explicado esto, chicos, vamos a ver la siguiente parte del video. Sí, en el video, la primera parte de este video es la construcción de un tubo capilar. Entonces, lo que tiene ahí es un tubo de vidrio, pero con el diámetro bastante grande. Ese no es un capilar. Pero con ayuda de calor logra deformar el tubo y logra obtener un tubo capilar de diámetro muy pequeñito. Ese tubo lo va a sumergir en agua con colorante y sin que haya nada de succionar, de absorber, de hacer fuerza, no, nada. Solo introducir el tubo capilar en el agua hace que el agua ascienda por el tubo capilar. Vamos a observar esta partecita. Los líquidos. La capilaridad es un fenómeno relacionado con la tensión superficial y la adherencia de los líquidos a las superficies. A continuación vamos a intentar construir un tubo capilar, que no es más que un tubo muy fino. Ahora con cuidado, utilizando un trapo para no cortarnos, vamos a partir el tubo y vamos a ver qué tal funciona nuestro tubo capilar. Vamos a poner un poco de agua con colorante. También podríamos hacer este experimento con una varilla gastada de bolígrafo o también con el tubo de un bote de perfume, por ejemplo. Aquí voy a hacer una demostración de la capilaridad con un trozo de servilleta de papel plegado en forma alargada. Observamos cómo el agua teñida sube por el papel, dado que es un medio poroso. Lo mismo podríamos hacer con un azucarillo, por ejemplo. Es gracias a la capilaridad cómo consiguen las plantas que el agua suba con los nutrientes. Tengo estas dos finas láminas de vidrio, son dos portas de microscopio, que las coloco una junto a la otra de forma que queda un espacio muy reducido entre las dos. Así podremos ver la acción capilar del agua al subir entre las dos láminas de vidrio. Entonces ahí tendríamos esta parte de capilaridad. Bien, entonces chicos, hemos ya visto hasta ahora tres propiedades de los líquidos: la viscosidad, la tensión superficial y la capilaridad. Vamos a ver una tercera propiedad que es la presión de vapor. Pero para hablar sobre la presión de vapor primero tenemos que hablar sobre qué es la evaporación o vaporización. Entonces, ¿qué es la evaporación? Es el proceso mediante el cual las moléculas de la superficie, y ojo con esta palabrita, superficie, porque la evaporación es un fenómeno superficial. ¿Ya? Es el proceso mediante el cual las moléculas de la superficie de un líquido se desprenden y pasan a fase gaseosa. ¿Debido a qué? Debido a que
la energía cinética de esas partículas, de esas moléculas, logra vencer las fuerzas intermoleculares. Entonces, hay una condición necesaria para poder evaporar un líquido. ¿Cuál es esa condición necesaria? Que la energía cinética de las moléculas venza las fuerzas intermoleculares. Entonces, si las moléculas ganan suficiente energía cinética para romper las fuerzas intermoleculares, pueden pasar de estado líquido a estado gaseoso. Mientras no ganen esa suficiente fuerza, pues no pueden pasar. Entonces, claro, aquí hay una primera relación en función de la evaporación, que es que en tanto mayor sea la temperatura, la evaporación también es mayor. Claro, si depende de cuánta energía cinética gane, a mayor temperatura hay mayor energía cinética, por lo tanto va a haber mayor evaporación. Y entonces, ¿por qué es un fenómeno superficial? Y esto vamos a explicar un poquito más detenidamente aquí. Entonces, si tenemos un recipiente abierto en donde tenemos una cantidad de líquido, entonces el líquido está formado por moléculas, ¿no? Entonces tenemos moléculas en la superficie y pues también moléculas en el interior del líquido. ¿Ya? Entonces, las moléculas de la superficie son las que ganan suficiente energía cinética, es decir, a una temperatura ganan suficiente energía cinética, energía de movimiento, para vencer las fuerzas intermoleculares. Una vez que vencen las fuerzas intermoleculares, entonces las partículas pasan a estado gaseoso. Pero ¿quiénes son las que vencen las fuerzas intermoleculares? Las partículas de la superficie. Una vez que las moléculas de la superficie se hayan evaporado, continúa la evaporación de capa en un recipiente abierto, hasta que tenemos 0 moléculas de líquido. ¿Sí? Entonces, por eso es un fenómeno superficial, porque quienes pasan de líquido a vapor son las moléculas de la superficie y van pasando de lámina en lámina, digamos así, las moléculas de la superficie. Por eso es que si es que usted deja un recipiente con agua a la intemperie, entonces en algunos días usted regresa y ya no encuentra nada, porque las moléculas de la superficie han ganado suficiente energía cinética como para evaporarse y quedarse en el ambiente si tenemos un recipiente cerrado. ¿Ya? Ahora bien, sucede algo también muy interesante cuando se produce la evaporación, y es que las moléculas que se desprenden, es decir, las moléculas de la superficie, son las de mayor energía cinética. Como son las de mayor energía cinética, ¿de dónde ganan esta energía cinética para poder desprenderse? La ganan de las moléculas internas del líquido. Por lo tanto, el promedio de la energía cinética en el líquido disminuye. La temperatura del líquido disminuye. Entonces, mientras hay evaporación, se produce el fenómeno de disminución de la temperatura del líquido internamente. Al disminuir la temperatura del líquido internamente, pues este tiende a ganar energía en forma de calor del entorno. ¿De dónde ganan la energía cinética las moléculas de la superficie? De las moléculas internas. Las moléculas internas pierden energía cinética para darles esa energía cinética a las moléculas de la superficie y consecuentemente su temperatura disminuye, haciendo que el líquido tienda a absorber energía del entorno. Y este proceso es un proceso utilizado en la naturaleza, inclusive en nuestros propios cuerpos. La evaporación es un proceso que el cuerpo humano ocupa para
nivelar la temperatura corporal, para controlar la temperatura corporal. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros sudamos? Nosotros sudamos cuando hacemos ejercicio, cuando estamos enfermos y tenemos temperatura, cuando hace mucho calor. Ahí nuestro cuerpo tiende a sudar. ¿Y qué pasa con el sudor? Los sudores son gotas de líquido que están depositados sobre nuestra piel. Para evaporarse ese líquido, ese sudor, va a tomar energía ¿de dónde? De nuestra piel, de nuestro cuerpo humano, haciendo que la temperatura de nuestro cuerpo se mantenga apropiada, baja. Entonces, es un mecanismo de regulación de temperatura, la sudoración por medio de la evaporación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, habiendo visto qué es la evaporación, cómo se produce, entonces, a manera de resumen, la evaporación en recipientes abiertos se produce en una sola dirección, es decir, hasta cuando ya no haya nada de líquido en el recipiente. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos recipientes cerrados? Paralelo a la evaporación se produce la condensación, alcanzándose un equilibrio dinámico en donde la concentración de moléculas gaseosas es constante a una temperatura dada y estas ejercen una presión conocida como presión de vapor. Entonces, ustedes chicos, ¿alguna vez han visto cuando están cocinando en una olla, empiezan a calentar agua? Ven que hay el proceso de evaporación. Pero si es que tapan la olla, el proceso de evaporación no ocurre en una sola dirección. No ocurre hasta cuando todo el líquido se evapora. Sino, ¿qué es lo que ustedes empiezan a ver en la tapa de la olla? ¿Qué observan en la tapa de la olla? Se queda pegado el agua ahí. Líquido, gotitas. Exacto, se produce condensación. Usted empieza a ver que el agua empieza a condensar de nuevo. Entonces ahí ese es un equilibrio dinámico. Uno en donde simultáneamente algunas partículas están pasando de estado líquido a estado vapor y otras están pasando de estado vapor a estado líquido. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en un recipiente cerrado? Entonces vamos a dibujar qué es lo que va a pasar en un recipiente cerrado a una temperatura inicial. Entonces, a un tiempo inicial, a un tiempo T sub 0, un tiempo inicial. A una temperatura constante, si usted tiene a una misma temperatura, digamos 30 grados centígrados, 20 grados centígrados, 40, los que sean. Si usted tiene dentro de un recipiente cerrado una cantidad de líquido, esa cantidad de líquido empieza a ganar energía cinética para que sus partículas que están en estado líquido empiecen a pasar a estado gaseoso. Entonces, en un tiempo inicial tenemos una velocidad de evaporación. Pero, como ustedes mismos lo vieron, ¿no es cierto?, en la olla, consecuentemente a un segundo tiempo, un tiempo más grande, ustedes observan que algunas partículas de su líquido que está en estado vapor, que han pasado en estado vapor, algunas de esas partículas empiezan a condensar y a volver a estado líquido. Entonces, además de la velocidad de evaporación, también tenemos o aparece la velocidad de condensación. Pero ¿hasta cuándo, chicos? ¿Hasta cuándo hay equilibrio? ¿Y cuándo es el equilibrio? En un tiempo determinado, por ser un tiempo 2, se encuentra el equilibrio cuando la velocidad de evaporación, es decir, la velocidad con que las partículas cambian de estado líquido a estado gaseoso, la velocidad de evaporación, iguala a la velocidad con la que las partículas en estado gaseoso vuelven a condensarse. Cuando se igualan estas dos velocidades, la velocidad de evaporación y la velocidad de condensación, decimos que estamos en un equilibrio dinámico.
¿ya? Hay una cantidad determinada de líquido pasando a gas y la misma cantidad determinada pasando de gas a líquido. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? El número de partículas en estado gaseoso dentro del recipiente permanece constante. Las partículas en estado gaseoso, las partículas gaseosas, permanecen constantes. Pero claro, esas partículas gaseosas tienen comportamiento de un gas. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener movimiento y van a chocar contra las paredes del recipiente generando una frecuencia de colisión. Esa frecuencia de colisión genera una presión. Pero ¿cómo se llama esta presión que se ejerce por las moléculas en estado gaseoso en equilibrio dinámico con su líquido? Esta presión se conoce como presión de vapor y solo aparece cuando hay equilibrio líquido-vapor. Mientras haya equilibrio líquido-vapor, mientras haya al menos una gota de agua, una gota de líquido en equilibrio con su vapor, va a aparecer la presión de vapor. Cuando ya no hay líquido, entonces ya no tendríamos presión de vapor, sino solamente presión de un gas. ¿Sí? Entonces, esto ocurre a un tiempo determinado, un tiempo largo, hasta tener el equilibrio dinámico. Entonces, nosotros, chicos, vamos a estar trabajando solamente en el equilibrio dinámico, es decir, cuando ya tengamos igualada la velocidad de condensación a la velocidad de evaporación. Lo que pase antes de ese tiempo, que no es un estado estable, no es un estado de equilibrio, por ahora nosotros no lo vamos a estudiar. Quizás usted, dependiendo de su carrera, lo estudie en alguna de las transferencias, pero nosotros no los vamos a utilizar, no los vamos a estudiar. ¿Sí? Siempre estaremos ya en equilibrio dinámico con una presión determinada, una presión de vapor determinada a una temperatura fijada. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora sí ya podemos definir lo que es la presión de vapor. Entonces ya sabe de dónde nace la presión de vapor, entonces ya la podemos definir. Entonces, la presión de vapor se define como la presión del vapor en equilibrio con el líquido. Y ojo, esto es importante, porque si no hay líquido y vapor en equilibrio, no hay presión de vapor. Solo hay presión de vapor cuando hay equilibrio líquido-vapor. Se define como la presión de vapor en equilibrio con su líquido a una temperatura dada. ¿Cuándo se da esto? Cuando hay un equilibrio dinámico. Cuando la velocidad de la condensación iguala a la velocidad de evaporación. Y la presión de vapor es obtenida cuando el recipiente es cerrado, porque solo ahí hay equilibrio entre la fase líquida y la fase de vapor de una sustancia. ¿Sí? Ahora bien, claro, la presión de vapor también va a depender de la temperatura y de las fuerzas intermoleculares. Entonces, de cómo es la relación, la vamos a ver a continuación. ¿Ah? Entonces, chicos, a continuación vamos a describir la presión de vapor y vamos a ver qué es lo que pasa con la temperatura y con las características de cada líquido, es decir, con las fuerzas intermoleculares de cada líquido. Entonces, para ver la relación de la temperatura, vamos a hacer como que en el lado izquierdo vamos a colocar para una sustancia determinada, porque para comparar la presión, la presión y la temperatura, la sustancia debe ser una sustancia determinada, una misma sustancia. Para una sustancia
para una sustancia determinada, entonces vamos a ver cuál sería la relación entre la temperatura y la presión de vapor. Entonces, para ello, chicos, porfa, van a observar el gráfico que tenemos en la mitad. Tenemos presión de vapor en atmósferas en el eje de las Y y temperatura en grados centígrados en el eje de las X. Y tenemos tres compuestos, éter dietílico, agua y mercurio. Para saber la relación de la presión y de la presión de vapor y la temperatura, vamos a analizar cada uno de los compuestos. Entonces, primero, analizando el éter dietílico, tenemos la curva de equilibrio líquido-vapor, que es esta que está graficada en rojito. Esa es la curva de equilibrio líquido-vapor. En cualquiera de estos puntos de la curva de equilibrio líquido-vapor, estará coexistiendo el líquido y su vapor. ¿A qué me refiero con puntos? Puntos significa una temperatura y una presión dados. Este punto, por ejemplo, tiene una presión de una atmósfera y una temperatura de 34.6, en donde estará en equilibrio dinámico el líquido y su vapor para el éter dietílico. Entonces, chicos, en función solamente del éter dietílico, ¿qué podríamos decir a medida que aumenta o disminuye la temperatura? ¿Qué sucede con la presión de vapor? ¿Qué relación tendría la temperatura y la presión de vapor? Si la temperatura aumenta, la presión de vapor también aumenta. Exacto, entonces tiene una relación directa. Muy bien. Entonces díceme, por ejemplo, para esta temperatura la presión de vapor es esta. Aumentamos la temperatura, aumenta la presión de vapor. Aumentamos un poco más la temperatura, pues aumenta la presión de vapor. Tiene una relación directa. Y esto no solo pasa con el éter dietílico. Si analizamos el agua, en el agua también sucede lo mismo. Entonces, para el agua, la curva de equilibrio líquido-vapor es la que está dibujada en verde. Entonces, por ejemplo, a una temperatura 34.6, su presión de vapor es esta. Si aumenta la temperatura, por ejemplo, hasta 100 grados centígrados, su presión de vapor es una atmósfera. Si sigue aumentando la temperatura, pues la presión de vapor también va a aumentar. También hay una relación directa. Y lo mismo ocurre con el mercurio. ¿Sí? Con el mercurio igual tenemos, por ejemplo, una presión de vapor a 400 grados centígrados. Si disminuimos la temperatura, disminuimos también la presión de vapor. Si disminuimos más la temperatura, su presión de vapor va a disminuir más. Tienen una relación directa. Entonces, aquí podríamos ya anotar la relación entre la temperatura y la presión de vapor para una sustancia determinada. A medida que aumente la temperatura, va a aumentar la presión de vapor. Y esto también tiene una explicación desde el punto de vista molecular, digámoslo así. Porque si tenemos en un recipiente cerrado una cantidad de líquido, esta cantidad de líquido a una temperatura 1 gana una energía cinética que le permite pasar algunas de sus moléculas a estado gaseoso. Pero si yo aumento la temperatura, si se aumenta la temperatura del sistema, más cantidad de moléculas van a adquirir energía cinética suficiente como para que puedan cambiar el estado de agregación, aumentando el número de partículas en equilibrio, partículas gaseosas en equilibrio con su líquido y por lo tanto aumentando la presión de vapor. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces ya tenemos la primera relación de la presión de vapor en función de la temperatura. Ojo que estamos comparando una misma sustancia. ¿Sí? No estamos comparando varias sustancias a diferentes temperaturas. No, estamos comparando una sola sustancia a diferentes temperaturas. Ahora bien, vamos a encontrar o vamos a tratar de deducir la relación de las fuerzas intermoleculares con la presión de vapor.
Para eso, en cambio, a una temperatura definida, queremos ver cuál es la relación de fuerzas intermoleculares con la presión de vapor. Entonces, para eso nuevamente vamos a usar nuestro gráfico de la mitad, pero ahora sí vamos a comparar, vamos a ver qué es lo que sucede con las diferentes sustancias que tenemos aquí propuestas, con el éter dietílico, el agua y el mercurio. Entonces, chicos, miren, el éter dietílico es una sustancia muy poco polar, es polar, pero es muy poco polar. El agua, en cambio, es una sustancia polar que además tiene puentes de hidrógeno. Y el mercurio, en cambio, es un metal que tendría fuerzas intramoleculares, fuerzas de enlace metálico. Entonces, el orden de la intensidad de fuerzas intermoleculares, de fuerzas de atracción, sería que el éter tiene la menor intensidad, el agua sería el que tiene mayor intensidad de los dos, pero el de mayor intensidad sería el mercurio. Ahora queremos saber cuál es la relación con la presión de vapor. Para poder relacionarlos con la presión de vapor debemos tener una temperatura fija, una temperatura en común. Entonces, solamente por tener en cuenta nuestro gráfico que tenemos aquí, vamos a usar como temperatura de referencia 34.6 y solo vamos a comparar éter dietílico y agua, que son las dos sustancias que están compartiendo esta temperatura. Luego ya extrapolaremos la información al mercurio, pero por ahora le vamos a dejar de ladito al mercurio. ¿Por qué escogemos 34.6? Porque en la gráfica a 34.6 en el agua tenemos esta presión de vapor que va a ser la presión de vapor del agua a esa temperatura. Pero además en la gráfica me permite tener un punto también en la gráfica del éter dietílico. Entonces a 34.6 la presión de vapor en cambio es esta para el éter dietílico. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la presión de vapor de estas sustancias? La presión de vapor del éter dietílico a esa temperatura es mayor que la presión de vapor del agua a esa misma temperatura. Con esto, ¿qué podemos decir en cuanto a la relación de las fuerzas intermoleculares con la presión de vapor? ¿Alguien por ahí? A menor fuerza intermolecular, mayor presión de vapor. Ajá, muy bien. Gracias, Emily. Sí. Sí, entonces, de acuerdo a lo que vimos en el gráfico, entre menor sea la intensidad de las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser la presión de vapor. Entonces, hay una relación inversa. Extrapolando, también podríamos ver que la presión de vapor para el mercurio va a ser menor que el éter y menor que el agua. Y esto, claro, también podemos explicarlo desde el punto de vista molecular. Entonces, si por ejemplo tenemos dos sustancias, una sustancia, por ejemplo, el éter dietílico, y otra sustancia, el agua. Entonces, en el primer recipiente, si tenemos éter dietílico, las fuerzas intermoleculares para el éter dietílico son débiles. Entonces, a una misma temperatura, una temperatura constante, una cantidad de moléculas del éter dietílico pasaría a estado gaseoso. Una cantidad considerable, porque con poca energía cinética, como tiene fuerzas intermoleculares bajas, va a poder pasar o va a poder adquirir suficiente energía para transformarse o para pasar a estado gaseoso.
Entonces, del otro lado, entonces, en el agua, por ejemplo, en un recipiente que tiene agua, las partículas están unidas por puentes de hidrógeno, fuerzas intermoleculares más grandes. Entonces, a esta misma temperatura, a esta temperatura constante, no todas las moléculas ganan la suficiente energía cinética como para cambiar su estado de agregación. Entonces, pocas de estas estarán como estado gaseoso y entonces van a generar una presión de vapor que va a ser menor que la presión de vapor generada en el que tiene menor intensidad de fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto sería en cuanto a la presión de vapor, que es importante que nosotros sepamos esta parte de la relación entre temperatura y presión de vapor para una misma sustancia y la relación de fuerzas intermoleculares y presión de vapor a una temperatura definida para diferentes sustancias. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿No tenemos preguntas? Entonces podemos continuar. A ver si están despiertos por ahí. Una manito arriba. Podemos continuar, chicos. Ya. Ah, chévere. Entonces, la mayoría de ustedes está atento, está una tortuga. Qué chistoso. Ha habido conejos, tortugas. Qué chistoso. Bueno. Steven, no te entendí el comentario, pero creo que fue de algo muy anterior. Recién leo el chat, entonces. Bueno, cuando ustedes quieran pueden interrumpirme y hacer cualquier pregunta que ustedes quieran, ¿sí? Bien. Entonces, ya tendríamos definido viscosidad, tensión superficial, capilaridad y presión de vapor. Nos faltaría entonces una siguiente... Ah, no, cierto. Aquí está como un poco un resumen de lo que sería la presión de vapor. Y tenemos aquí el resumen. Para hablar de la presión de vapor, también podemos hablar paralelamente de lo que son líquidos volátiles. Entonces, a una misma temperatura, mientras más débiles son las fuerzas intermoleculares, mayor será la presión de vapor. Esto es lo que concluimos en la diapositiva anterior. Hay una relación inversa entre la temperatura, entre las fuerzas intermoleculares y la presión de vapor a una misma temperatura. A una misma temperatura, entre más débiles sean las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser la presión de vapor. Cuando sucede esto, se conoce este tipo de líquidos en donde sus fuerzas intermoleculares son débiles y las presiones de vapor son altas. En este tipo de líquidos se dice que son líquidos volátiles. Sí, en consecuencia son líquidos que tienen presiones de vapor altas. ¿Qué son los líquidos volátiles? Son aquellos que tienen presiones de vapor altas a temperaturas ambiente. Esos son líquidos volátiles. ¿Cómo nos damos cuenta que un líquido es volátil? Porque su presión de vapor es alta. ¿Y cómo nos damos cuenta que la presión de vapor es alta? Pues nuestro olfato reconoce rápidamente cuando hay vapores extraños, digamos, en el ambiente. Ejemplos de líquidos volátiles, acetona y alcohol. Ustedes han de haber visto si es que su mamá o no sé, sus hermanas, lo que sea, utilizan acetona para quitarse el esmalte de las uñas.
Entonces, ustedes rápidamente pueden distinguir fácilmente el olor del acetón, porque inmediatamente que se destapa el frasco se puede percibir, o se puede oler lo que serían los vapores. Entonces, estos líquidos serían líquidos bastante volátiles, a temperaturas ambientes, tienen presiones de vapor altos. ¿Sí? Y una característica más sobre la presión de vapor. La presión de vapor es independiente de la cantidad de líquido. ¿Ya? Es independiente de la cantidad de líquido. La presión de vapor solamente depende de la temperatura a la cual se encuentre ese líquido en equilibrio con su vapor. No importa si tenemos un recipiente grande, un recipiente pequeño, poco o mucho líquido. Si está todo a una temperatura constante, de alguna forma la cantidad de vapor que está en equilibrio con el líquido es apropiada como para generar una frecuencia de colisión que genere una presión de vapor determinada. En ambos recipientes, si la temperatura es la misma, en ambos recipientes la presión de vapor también va a ser la misma. No importa si es un recipiente grande, es un recipiente pequeño, no importa, lo importante es la temperatura. Entonces, la presión de vapor no depende de la cantidad de líquido, depende únicamente de la temperatura. Y claro, pues de las fuerzas intermoleculares. Aquí estamos diciendo que tenemos el mismo líquido, ¿no? Mismas fuerzas intermoleculares, etc. ¿Sí? Ya si son otros líquidos, pues ya entonces sí depende de cuánto líquido, de qué líquido sea, de cómo serían sus fuerzas intermoleculares, ahí sí ya no podríamos comparar. De que estamos comparando un mismo líquido, ese mismo líquido a una misma temperatura, así tenga poco o mucho líquido, la presión de vapor va a ser la misma. ¿Sí? Muy bien, entonces, eso en cuanto a la presión de vapor como propiedad de los líquidos. Aquí sí ya podemos pasar a la siguiente propiedad, que sería el punto de ebullición. A pesar de que ya hemos visto algo de las fuerzas intermoleculares y el punto de ebullición, hay que definir un poquito mejor a lo que sería el punto de ebullición. ¿Por qué, chicos? A ver, cuéntenme una cosa. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Grados centígrados? En grados centígrados, ¿cuántos? 100 grados. ¿Cuánto me dijo? 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. ¿En dónde? 100 grados centígrados, ¿en dónde? ¿O por qué tenemos esta unidad? ¿O alguien sabe a qué temperatura hierve el agua aquí en Quito? ¿Esos 100 grados centígrados? No, porque dependía también de la presión atmosférica. Ajá. Miren cómo podemos tener diferentes puntos de ebullición. Sí, la temperatura de ebullición normal, estándar, digamos así, la normal, del agua es 100 grados centígrados, pero debe cumplir una condición, ya vamos a ver qué condición, para que podamos decir que hierve a 100 grados centígrados. Pero el punto de ebullición del agua aquí en Quito es 92 grados centígrados, es menor. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes puntos de ebullición. No es uno solo, hay diferentes, dependiendo de qué. Entonces, aquí viene la definición. Primero, como premisa, sabemos que la presión de vapor de un líquido aumenta con la temperatura. Entre mayor es la temperatura, mayor va a ser la presión de vapor. ¿Ya? Ahora, cada líquido tiene una temperatura a la cual empieza a hervir. Entonces, el líquido, por ejemplo, el agua va a empezar a hervir en una condición dada a una temperatura. El amoníaco tendrá su propia temperatura de ebullición, el benceno su propia temperatura de ebullición, etc. ¿Sí? Cada líquido tendrá su propia temperatura de ebullición.
¿Pero qué es el punto de ebullición? Entonces, el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa. Entonces, únicamente cuando la presión de vapor del líquido en equilibrio, la presión de vapor del líquido en equilibrio dinámico líquido-vapor iguala a la presión externa, en ese momento se produce el punto de ebullición. Claro que nosotros cuando ebullimos agua, a la presión externa a la que se está igualando es a la presión atmosférica. Y como la presión atmosférica aquí en Quito es menor, la temperatura a la cual tiene que llegar para generar esa presión de vapor también es menor. En cambio, a nivel del mar, la presión atmosférica es mayor, por lo tanto, la temperatura de ebullición tiene que ser mayor para que pueda llegar a tener la presión de vapor mayor, para que ebulla. Por eso hay diferentes puntos de ebullición, porque lo que se necesita para que se produzca el punto de ebullición es que la presión de vapor se iguale a la presión externa. Como vamos a tener diferentes presiones externas a medida que estemos en una determinada zona de la atmósfera, vamos a tener diferentes puntos de ebullición. ¿Sí? Ahora bien, vamos a tener un punto de ebullición normal. Porque claro, yo le pregunté, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua? Y usted rápidamente me dijo, 100 grados centígrados. Y sí, es verdad, es la temperatura que se dice normalmente. Pero ¿cuál es la condición para que sea 100 grados centígrados y que se llame punto de ebullición? Este punto de ebullición se llama punto de ebullición normal. ¿Cuál es la condición para que tengamos un punto de ebullición normal? Que en el punto de ebullición normal de un líquido es la temperatura a la cual su presión externa iguala a una atmósfera, o su presión externa es una atmósfera y la presión de vapor. Perdón, chicos. Entonces, para que se llame punto de ebullición normal, la presión de vapor tiene que igualar a una presión externa de una atmósfera. Una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 101.325 pascales, que es la equivalencia a una atmósfera. Únicamente cuando la presión de vapor es una atmósfera, únicamente ahí el punto de ebullición se llama punto de ebullición normal. Entonces hay que relacionar, desde ahora chicos, ustedes tienen que relacionar la palabra normal con una atmósfera. No solo en el punto de ebullición, puede ser también punto de fusión normal. Usted ya sabe que va a ser a la presión de una atmósfera. Punto de sublimación normal, usted ya sabe que va a ser a la presión de una atmósfera. Vamos a relacionar siempre la palabra normal con una atmósfera. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es un indicativo para llegar al punto de ebullición? Cuando usted se da cuenta que llega al punto de ebullición, pues cuando se generan burbujas dentro del líquido. Cuando se generan burbujas dentro del líquido. Ustedes cuando están ebulliendo agua en su casa, cuando le dicen mamá, ya está el agua hirviendo. Cuando observan que el agua está generando o se tiene una generación de burbujas. Es un indicativo para la ebullición. ¿Ya? Entonces hay que recordar que el punto de ebullición de un líquido depende de su presión externa. ¿Sí? Por eso es que tenemos en la gráfica, podemos tener varios puntos, dependiendo de la temperatura, podemos tener varios puntos, dependiendo de la presión, podemos tener varios puntos de ebullición. Sí, lo importante es que la presión de vapor iguale a la presión externa. Incluso para el agua, por ejemplo, podríamos tener puntos de ebullición o temperaturas de ebullición muy bajas si es que las presiones son también súper bajas. Entonces, no sé si se acuerdan, por ejemplo, a nivel del mar la presión debe ser 760 milímetros de mercurio y la temperatura de ebullición es 100 grados centígrados. Pero
a nivel de Quito, donde la presión atmosférica es 540 milímetros de mercurio, la temperatura de ebullición es 90-92 grados centígrados. Me parece que 92 grados centígrados. ¿Qué pasa si seguimos disminuyendo la presión externa? Podríamos llegar a ebullir a temperaturas ambientes. ¿Sí? Y sí, eso se puede hacer. Entonces ya vamos a mostrarles un videito en donde se puede observar este fenómeno, que es muy, muy interesante. Pero antes del video, entonces, vamos a relacionar lo que ya sabemos del punto de ebullición con las fuerzas intermoleculares. Entonces, ya sabíamos de esta partecita porque lo venimos estudiando en la parte de fuerzas intermoleculares, pero para recordarles, pues, sabemos que a mayor intensidad de fuerzas intermoleculares, mayor es el punto de ebullición. ¿Sí? Entonces, únicamente como para recordar y cerciorarnos de esta partecita, podemos comparar el agua, por ejemplo, con metanol. No, con metano, que está aquí. O con etanol también. El agua tiene mayor intensidad de fuerzas intermoleculares por su mayor capacidad de formación de puentes de hidrógeno. El etanol también tiene puentes de hidrógenos, pero tiene menor capacidad de formación que el agua. Y el metano, en cambio, es una molécula no polar que solamente tiene fuerzas de dispersión y es bastante pequeñito. Entonces, si ordenamos las fuerzas intermoleculares, el de mayor intensidad es el agua, luego vendría el etanol y el de menor intensidad sería el metano. Y claro, sus puntos de ebullición deberían tener ese mismo orden. Y sí, miren, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados, la del metanol es 78.3 y la del etanol menos 164. ¿Ya? Entonces, con eso corroboramos la idea de que a mayor intensidad de fuerzas intermoleculares, mayor es el punto de ebullición. ¿Sí? Entonces, creo que con esto podríamos terminar la parte de las propiedades de los líquidos. La siguiente clase podríamos comenzar con el diagrama de fases, pero no se vayan sin antes ver este video que les acabo de comentar, que es muy interesante, de cómo podemos ebullir agua a temperaturas como 30 grados centígrados. ¿Qué es lo que necesitamos para ebullir agua a 30 grados centígrados? Que la presión sea muy baja. Entonces aquí en este video, ¿sí? En este video, y me dice si se escucha. Experimento que demuestra cómo podemos hacer. ¿Se escucha? Sí. En este experimento, miren cómo crean vacío y logran igualar la presión de vapor a una presión muy baja para poder tener ebullición a temperaturas cercanas a las de 30 grados centígrados. Entonces veamos esto y con esto pues ya podemos terminar la clase. Entonces observen. Esto que demuestra cómo podemos hacer evaporar agua a una temperatura más baja de los 100 grados centígrados. Estoy captando el registro de temperatura de una muestra de agua que he calentado aproximadamente a unos 30 grados, 29,63, con esta sonda, y ahora lo que haré será poner el agua en el interior de la campana donde voy a hacer el vacío, o voy a quitar la presión. Enciendo la bomba de vacío y empiezo a disminuir la presión. Se ve como el manómetro de la bomba está bajando y a continuación, cuando la presión sea suficientemente baja, el agua tendría que empezar a hervir. Ahora la presión es bastante baja, casi está a -1.
empieza el agua a burbujear, la cual se está... Ahora podría parar la bomba incluso. Y se ve como el agua está hirviendo. Debido a que la presión es muy baja. La presión atmosférica a nivel del mar hace necesaria que la temperatura del agua sea 100 grados para que hierva. Si en cambio bajamos la presión a un valor muy bajo, pues el agua la podemos hacer hervir, como hemos visto, a menos de 30 grados. Ahora vamos a hacer que entre la presión otra vez del exterior. Hay condensación porque aumenta la presión. Vamos a tomar otra vez la temperatura. Para que se vea que estamos a 25, 26 grados, 27, unos 27 grados, que es la temperatura un poco inferior, lógicamente, porque el proceso de evaporación ha hecho enfriar el agua que teníamos. Por lo tanto, hemos hecho hervir el agua a una temperatura inferior de los 30 grados, simplemente bajando la presión. Bien, chicos, entonces miren cómo pudimos ebullir agua a menos de 30 grados centígrados. Y este proceso es bastante interesante cuando, por ejemplo, se tiene soluciones con solutos orgánicos. Porque si hay solutos orgánicos, entre mayor sea la temperatura, puede degradarse ese soluto orgánico y realmente puede perder sus propiedades interesantes, su olor, su sabor, etc. Pero si hacemos un proceso de evaporación de agua a menos de 30 grados centígrados o a 30 grados centígrados, no afectaría en las condiciones organolépticas del material orgánico, por ejemplo, y lograríamos separarlo de la solución, separando o evaporando el agua y dejándonos el sustrato orgánico. Entonces es muy utilizada esta parte de aquí y entonces yo creo que con eso, ahora sí, gracias por regalarme estos 2 minutitos extra que me he tomado y con eso creo que podemos quedar ahí a la clase. Si es que no tienen otra pregunta, ya nos vemos el día viernes para su control de deberes y para su examen. Gracias, profe. Gracias, Gracias, hasta luego. profe.